Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Este ya es el tema número 18, que rápido pasa el tiempo. Y vamos a continuar con esta tetralogía sobre el pecado. Y esta es la tercera parte. Entonces, ya definimos lo que es el pecado. Ya sabemos, cuál es la naturaleza del pecado. Ya sabemos distinguir entre el pecado y los pecados. Ahora vamos a continuar, con la tercera parte de esta tetralogía. Hermanos, el pecado es una doctrina que es parte de la ortodoxia, que lastimosamente el día de hoy ya no se predica. La iglesia de hoy lastimosamente ha dado un enfoque al hombre, a que el hombre sea feliz, a la felicidad de la familia, a ser ricos. Gloria a Dios. Y hoy día se predica un evangelio humanista centrado en el hombre. Y si alguna vez alguna iglesia predica sobre el pecado, hermanos, es muy poco, es muy superficial. No lo profundizan, hermanos. Gloria a Dios. Y esta ya es nuestra tercera enseñanza sobre el pecado. Aleluya. Ahora, hoy hablaremos, hermanos, y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Quiénes son los que pecan? ¿Quiénes son los pecadores? Aleluya. ¿Quiénes? Ya sabemos distinguir entre lo que es el pecado y los pecados. El pecado habla de esta naturaleza caída y pecaminosa. Y los pecados son las consecuencias de esta naturaleza caída y pecaminosa. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quiénes pecan? ¿Ah? ¿Quiénes pecan? Pues todos. Todos pecamos. Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y vamos a confirmar lo que acabamos de decir con la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Habrá algún hombre fuera de Jesús que no haya pecado? ¿Ah? No. Todos hemos pecado, ¿sí o no? Ahí mismo en Romanos 3, pero en el versículo 10. Y ya lo leímos la semana pasada, pero gloria a Dios, quiero enfatizar en esto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno solo. No hay. Pregunta: ¿yo peco? Sí, yo peco, hermanos. Soy un pecador. Gloria a Dios. ¿El pastor Gio Olivares peca? Sí. Ay, ¿cómo va a hablar del pastor, de ese hombre de Dios? Sí, Gio Olivares también peca. Gloria a Dios. ¿Juan Manuel Vaz peca? Sí. Gloria a Dios. ¿Miguel Núñez peca? Sí. Gloria a Dios. ¿Paul Washer peca? Sí. Gloria a Dios. ¿El pastor Lawson peca? Sí. ¿John MacArthur peca? Sí. Gloria a Dios. El problema en las iglesias de hoy es que idolatran, endiosan a sus pastores. Lastimosamente los cristianos vemos a nuestros pastores como lo ven los católicos al Papa católico, infalibles. Y esa es una mentira. Por Dios. En estas iglesias ultralegalistas quieren hacer ver al pueblo, a los pastores, como si fueran los perfectos, los infalibles, los que no pecan. Gloria a Dios.
Y esa es una mentira, hermanos. Ya, quítense la venda de los ojos. Por favor, eso no es verdad. Y todo esto, hermanos, no es nuevo, no es de hoy. Es de toda la historia. Amén. Hermanos, es verdad que los hombres buscan personas que sean ejemplo en todas las áreas de su vida. Y eso está bien, ¿sí o no? Amén. Pero no está bien pensar que esas personas no tienen ningún error y que nunca pecan. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿por qué usted en sus videos siempre va en contra de aquellos que pecan al hablar mal? Gloria a Dios, o al enseñar mal la Biblia. Hermanos, una cosa es pecar. Hermano, el hecho de que yo peque no significa que voy a comenzar a hablar todo tipo de herejías. Eso ya es otra cosa. Tienen que entender eso. Los pastores y todos los hombres pecamos, sí. Pero no por eso vamos a comenzar a hablar herejías o cosas antibíblicas. ¿Están notando la diferencia? Gloria a Dios. Entonces, todos pecamos. Gloria a Dios. Y cuando alguien pone a esos líderes eclesiásticos en un altar para ser venerados y admirados, y de pronto algo pasa y caen en pecado, ¿qué pasa? Bueno, los que ya están maduritos, los que ya están entendidos, entonces entienden que también aún los cristianos pecamos. Pero un nuevito, un recién convertido, ¿qué va a decir? No, yo me voy. Porque hasta los cristianos habían sabido pecar. No habían sido como dicen. Bueno, reyes, y a veces eso puede ser piedra de tropiezo. Por eso es importante hablar de este tema del pecado. Hermanos, muchos pastores aparentan que son santurrones y solamente les falta su aureola. Hermanos, y eso está mal, porque todos los hombres pecamos. ¿Aún los cristianos, pastor? Sí, aún los cristianos. ¿Aún los pastores, pastor? Sí. Todos pecamos. Por eso, hermanos, no me idolatren. Yo soy hombre. Y mientras esté en esta carne, soy un pecador. Y a veces hasta voy a pecar. ¿Están entendiendo? Ustedes tienen que poner sus ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando las ovejas ponen sus ojos en Cristo, no importa cuántos errores el pastor cometa, no importa cuántas veces se equivoque. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Hermanos, tienen que entender que, gloria a Dios, como hombres nos vamos a equivocar. Gloria a Dios. Eso es lo que tienen que entender. Aleluya. Y si tú no entiendes esto, tú no entiendes esta verdad bíblica que se nos reveló, aleluya, entonces vas a querer buscar una iglesia perfecta y no lo vas a encontrar. Una iglesia con hombres perfectos, mujeres perfectas, no hay, no existe. ¿Están entendiendo? Ya lo hablamos la semana pasada. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya. No idolatren a nadie. Esto es pecado, es idolatría. Pero tampoco sobreadmiren a nadie. No, es que ese pastor tiene una unción. Y desde que entro a su congregación no se siento algo. Ese pastor es el ungido de Jehová. Hermanos, ese hombre no tiene nada. Por Dios. Solo es la misericordia del Señor. Yo no soy nada, hermanos. Solo es la misericordia de Dios. Todos los hombres
que alcanzamos algo, es por la misericordia del Señor. Vuelvo a repetir, los cristianos también pecamos. Gloria a Dios. Y a esto se le llama el pecado remanente. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 17. Esta es la continuación de la semana pasada. Miren lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren, el mismísimo apóstol Pablo está diciendo que él es pecador, que está vendido al pecado. En otras palabras, está reconociendo, ¿rollos?, que no es perfecto. ¿Lo pueden ver? No está diciendo soy infalible, yo no fallo. Está diciendo que es un pecador. Y aunque Dios lo llamó para ser apóstol, y él tenía un plan con él reconoce que es un pecador. Ahora, esto no significa que él estaba viviendo en pecado, sino que su naturaleza estaba vendida al pecado. Su naturaleza estaba inclinado a hacer lo malo. Por eso dice, lo que hago no lo entiendo, porque hago lo que aborrezco. Hermanos, y esto hace una marcada diferencia entre aquel que es un verdadero cristiano y aquel que no es cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano aborrece el pecado. Pregúntate, ¿aborreces el pecado? Pero el que no es cristiano ama el pecado, le gusta el pecado, se deleita en el pecado. Pero el cristiano verdadero, aunque peca, no vive en pecado. Aunque peca, aborrece el pecado. Vuelvo a repetir. Si un cristiano no aborrece su pecado, es porque no nació de nuevo. Y esa persona necesita arrepentirse y buscar a Dios, porque todavía no es cristiano. El verdadero cristiano odia sus pecados. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, recordemos que los pecados surgen de nuestra naturaleza, de lo que nos gusta, de lo que nos atrae. Y miren, aquí parece que hay una contradicción. Parece como que los cristianos tenemos que ser bipolares. ¿Cómo podemos odiar algo que nos gusta? Yo tengo que odiar el pecado, pero a mi naturaleza le gusta el pecado. Pasemos bipolares, ¿sí o no? Pero esa es la naturaleza de alguien que es redimido, de alguien que nació de nuevo. Porque ya no somos nosotros, recuérdenlo, es nuestra naturaleza. Seguimos, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Alguna vez han sentido esta lucha? Quiero, Señor, quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza caída y pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin Él es imposible que podamos vencer esta carne, esta naturaleza caída y pecaminosa. Es imposible. No hay psicólogo, escúchame bien. No hay terapeuta familiar que pueda solucionar esto. Es mentira. Gloria a Dios. El único que puede cambiar a una persona es Dios. Cuando Dios derrama su gracia y su Espíritu Santo sobre esa persona. Amén. No hay otra forma, hermanos.
Por eso el día de hoy en las iglesias, hermanos, hay muchos cristianos, mejor dicho, vuelvo a decir, por eso en muchas iglesias hay muchas personas que aunque están dentro de las iglesias no son cristianas, nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no se les predica la palabra de Dios, ya no se les enseña las escrituras, ya están ellos haciendo una sinergia entre la palabra de Dios y la psicología, la filosofía. Hermanos, para que una persona cambie, ¿qué necesita? La palabra de Dios. Y dice la Biblia que es como un agua que purifica, nos limpia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, y aún con la ayuda del Espíritu Santo, escúchenme bien, nuestro viejo hombre que mora dentro de nosotros no va a irse y vamos a seguir pecando hasta que Cristo vuelva por segunda vez y nos perfeccione, dándonos nuevos cuerpos. Pero mientras seguiremos pecando. ¿Están entendiendo? Versículo 19. Miren lo que dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado. Hermanos, y esto es una referencia, no implícitamente a la ley de Moisés, sino que está tomando la ley como base para darse cuenta que hay una ley, otra ley, la ley del pecado, una tendencia al pecado, y otra que es la ley del Señor, que lo aleja del pecado. Por eso dice en los versículos 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Pueden ver la dicotomía que hay aquí? Una ley natural inclinada al pecado, y esto confirma lo que estudiamos el pasado domingo. Esa naturaleza caída y pecaminosa, heredada de nuestros representantes, Adán y Eva. Y por consecuencia, lo natural del ser humano es ser pecador. ¿Cómo son los hombres? Envidiosos, orgullosos, mentirosos, estafadores, fornicarios, adúlteros, borrachos. Uy, hermanos, y la lista es larga. Esto es lo natural en el ser humano. Por eso no esperen nada bueno de los seres humanos, porque somos malos, ¿sí o no? Pero hay otra ley, que es la ley de Dios, que por medio de la gracia nos redime de la ley del pecado. Por eso dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero a la vez dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuántos han sentido esa lucha dentro de sí mismos? ¿Quieren servir al Señor? Desde mañana me voy a levantar 5, pero hay una lucha con tus miembros. Quiero dormir. ¿Cuántos de ustedes quieren ayunar? Y dicen, desde mañana voy a ayunar, Señor. Pero hay una ley en tus miembros que te impide hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has querido leer la Biblia? Pero hay una ley en tus miembros, en tus ojos, que le da flojera. ¿Cuántas veces has querido salir a evangelizar? Gloria a Dios. Pero estos tus miembros, esta ley del pecado, gloria a Dios, no te ha dejado. Escuchen, esta es la lucha de todo cristiano. Gloria a Dios. Es la lucha que todos tenemos.
Tenemos una lucha contra lo que desea nuestra carne y lo que nuestra nueva naturaleza desea: servir a Cristo, adorar a Cristo, glorificar a Cristo. Y esta es una lucha cotidiana de todos los cristianos. Hay muchos que tienen una fe de sentimientos y emociones y piensan que alguna vez les van a hacer leer la Biblia, alguna vez les van a hacer orar, alguna vez les van a hacer servir a Dios, pero eso nunca van a hacer. Tenemos esa lucha. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ustedes creen que es fácil leer la Biblia? ¿Ustedes creen que es fácil predicar? ¿Ustedes creen que es fácil escudriñar, leer libros, gloria a Dios, ver la historia de la iglesia, tomar otras versiones de la Biblia, ir a los originales? Hermano, no es fácil. Hay una lucha, porque este cuerpo quisiera estar ahí echado de panza. Gloria a Dios. Irse a pasear, irse a caminar, y ese evangelio que hoy día se predica, por eso gusta. Uy, todos felices y vamos agarrarnos de las manos, y aquí vamos a cantar unas cuantas alabancitas. Al final, Dios es amor, hermanos, Dios es amor. Gloria a Dios. Y no entienden que hay una lucha, y estamos en esa lucha cada día. Cada día tienes que luchar por orar, ¿sí o no? Cada día tienes que luchar por leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Cada día tienes que luchar contra este cuerpo de maldad que te quiere arrastrar al pecado, ¿sí o no? Es una lucha de todos los cristianos. Y aún el apóstol Pablo tuvo esta lucha. Él mismo decía: mi carne me quiere arrastrar, me quiere llevar. Y aunque mi hombre interior y mi mente se deleiten en la ley del Señor, pero hay una lucha en mis miembros. Imagínense, si el mismísimo apóstol Pablo tenía esta lucha, ¿ustedes creen que no vamos a tener esa lucha? ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos verdaderos soldados que van a luchar esta batalla? No con nuestras fuerzas. ¿Cómo es nuestra lucha? Sometiéndonos a Dios, humillándonos delante de Él. Más adelante vamos a ampliar esto. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Miren lo que dice. Miren, vamos a ampliar lo que acabo de decir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, escúchenme bien. Pablo no les está diciendo a los cristianos de la iglesia de Éfeso que no son cristianos. Tampoco les está diciendo que se tienen que arrepentir y que tienen que entregar su vida a Cristo. Pablo sabía que habían hecho todo eso. Pablo sabía que eran cristianos. Pero aquí a los cristianos de Éfeso les estaba diciendo que necesitan vestirse de nuevo con ese nuevo hombre, despojándose del antiguo hombre. Ahora, todo el texto implica una acción de los que están leyendo esta carta. ¿Lo pueden ver, sí o no? Ahora, escúchenme bien, y esto es importante. La salvación es monergista. ¿Qué es eso, pastor? Hermanos, esto significa que de comienzo a fin la salvación está en las manos del Señor. No es por obras, no es por nada que nosotros podamos hacer. Sin embargo, la santificación es sinérgica. Es decir, la hace el Señor, pero los cristianos participamos en nuestra santificación. Debemos de poner de nuestra parte. Por eso Pablo dice: renovaos, vestíos. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Alguien dirá: pero pastor, ¿no es el Señor quien nos renueva? Sí. Pero ¿cómo es que el Señor nos renueva? ¿Ah? ¿Estando inertes? ¿Sin buscarlo? ¿Sin hacer nada? ¿Estando de brazos cruzados? ¿Ah?
¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Buscar al Señor, humillarnos. A nosotros nos tocó la parte más fácil. Aleluya. Leer las escrituras, buscarlo en oración. ¿Están entendiendo? Amén. Colosenses capítulo 3 versículo 5, y aquí habla de lo mismo. Miren lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí está en imperativo, haced. Es decir, es algo que nosotros tenemos que hacer. Ese es nuestro papel para librarnos del pecado. Gloria a Dios. Pregunta: ¿tenemos una responsabilidad para acabar con el pecado en nuestras vidas? Sí, claro que sí, hermanos. Aleluya. Amén. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos esto? Buscando a Cristo, siendo llenos del Espíritu Santo. Pero si tú estás inerte, nunca oras, no lees las Escrituras, no buscas ser más como Jesús, entonces no va a pasar nada. Aleluya. Hermanos, y no solo eso. Si vemos la última parte, dice que estos pecados es idolatría. ¿Por qué? Porque el pecado es poner algo por encima de Dios. Es decir, el pecado es desear algo más que a Dios. Escuchen, cuando alguien peca es porque deseó algo más que a Dios. Y en este sentido, todo pecado es idolatría. Por eso el verdadero cristiano aborrece el pecado. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, va a tener como idolatría o como ídolo al pecado. Va a amar el pecado. Va a desear el pecado más que a Dios. Aleluya. Por eso, ¿cuál es tu actitud cuando vienes tú a la iglesia? ¿Amas venir aquí? ¿Amas encontrarte con el Señor? ¿Amas escuchar su palabra? ¿O es que amas más las cosas de este mundo? ¿Por qué muchos no vienen a la iglesia? Porque están bajo el pecado de la idolatría. Porque aman más las cosas de este mundo que a Dios, ¿sí o no? ¿Tienen cosas más importantes que hacer? Gloria a Dios, que venir a adorar a su Señor. ¿Están entendiendo o no? Por eso, gloria a Dios, aleluya, en este sentido, todos los pecados son idolatría. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Pero antes de leerlo, ahora, cuando hablamos de pecados, obviamente está la idolatría, los malos deseos, como lo acabamos de ver. Pero también las cosas buenas podemos volverlo en pecado, podemos volverlo en idolatría. Aquel que ama su trabajo excesivamente es idolatría. Hay personas que no vienen a la iglesia porque tienen que trabajar y eso también es pecado. Hay personas que no vienen a la iglesia por sus hijos. ¿Por qué? Porque han endiosado a sus hijos. Eso es idolatría. Hay muchas cosas que sí puede servirnos para un momento despejarnos, pasarlo en familia. Pero si eso está por encima de Dios, también es idolatría. Hay personas que aman descansar, pasear, viajar. Y también lo convierten en idolatría. Así que tengan cuidado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8.
El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer han causado mucha controversia, porque muchos creen y muchos pastores predican que el cristiano ya no peca. Pero eso es un error. Gloria a Dios. Eso no es lo que dicen estos versículos. Hermanos, en la transliteración del griego al español, la frase practica el pecado viene de la palabra poieo. Y esta palabra poieo significa haciendo el pecado. Tiene una implicación de un acto continuo, constante y prolongado en el tiempo. Ya se los enseñan en algunas otras ocasiones. Es como una fábrica. ¿Cuántos conocen la fábrica de leches Pil? ¿Amén? Amén. Y cada día, ellos hacen su producción de leches, chicolac, yogur, y día tras día, no descansan, hermanos. Mientras nosotros estamos durmiendo, esa fábrica sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque tiene que entregar sus productos cada día, día y noche. Y no puede fallar, porque es una empresa. ¿Están entendiendo? Y lastimosamente, gloria a Dios, aleluya, así hay muchos cristianos que son una fábrica de pecados y que cada día están pensando en lo malo. Cómo robar, cómo mentir, cómo engañar, cómo estafar. Están pensando en la fornicación, en la pornografía. Hermanos, y la lista es grande. De eso está hablando estos versículos. Aleluya. Ahora, la frase "y no puede pecar" se traduce y dice "y no es capaz de estar pecando". Glorios. O sea, continuamente, cada día, no. El problema, hermanos, está en la traducción y dan a entender otras cosas. Y si leemos estos versículos solo en la Reina Valera, ustedes llegarán a la conclusión de que el cristiano ya no peca más. Y parece que Juan se estuviera contradiciendo, porque miren lo que dice Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cómo? Si el cristiano ya no peca, ahora si pecamos tenemos abogado. ¿Cómo es eso? ¿Ah? No, el problema está en la traducción. Y esto también iría en contra de lo que acabamos de leer acerca de lo que dijo Pablo sobre el pecado. Entonces, escúchenme bien. Estos versículos hablan de vivir en pecado, de practicar el pecado constante, consciente y prolongadamente. Es decir, esto es lo que se conoce como vivir en pecado. Y estos versículos están diciendo esto. Vuelvo a repetir, el cristiano no vive en pecado. El cristiano no es una fábrica de pecados, pero sí peca. Amén. Ahora, tengan cuidado de irse al otro extremo. Yo soy cristiano, entonces puedo pecar, porque los cristianos deben pecar. No. Te estás equivocando. Estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Porque aquel que vive en pecado, aquel que practica el pecado, planifica para tomar, planifica para irse a las fiestas, planifica para hacer toda clase de maldades. Hermano, esa es una señal de que no eres cristiano. ¿Por qué? Porque eso es vivir en el pecado. Eso es deleitarse en el pecado. Eso es ser una fábrica de pecados. Pero el verdadero cristiano, aunque peca, aborrece el pecado. Llora, le duele, odia el pecado. Ahora ya sabes. Y tú mismo te puedes contestar si eres un verdadero cristiano, si eres nacido de nuevo, o es que todavía no naciste de nuevo.
Amén. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Amén. Ay, pero pastor, me bauticé. No importa, el bautismo no salva, ya te lo he dicho. Quien salva es Jesucristo. Gloria a Dios. Y el sello de que eres salvo es que Él derramó su gracia sobre ti. Y ahora aborreces el pecado, te alejas del pecado, te apartas del pecado. ¿Están entendiendo? Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Amén. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más Al pecado. al pecado. Hermanos, esta es una señal si eres un verdadero cristiano o no eres un verdadero cristiano. Escúchenme bien. Todo nacido de nuevo no es dominado por el pecado. Ya no te domina el pecado como antes. Puedes pecar, sí, pero ya no te domina. ¿Puedes caer alguna vez? Sí, pero ya no eres esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros estamos muertos al pecado, hermanos. Ya no nos atraen las cosas de este mundo, hermanos. Aunque sí podemos caer, pero ya no nos atraen. ¿Cómo éramos antes en el mundo? Cuando llegaba carnavales, te alistabas para ir a la fiesta. Cuando llegaba Año Nuevo, te querías ir con tus amigos, gloria a Dios, a los antros, a las discotecas, a los karaokes, y eras feliz. Aleluya. Pero ahora hemos muerto todo eso, ¿sí o no? Amén. Amén. Y aunque alguna vez caemos, no somos ya esclavos del pecado. El pecado ya no nos domina. Y hay una hay una evidencia de que hemos sido transformados, cambiados. No solo de palabras, sino de hecho y acción. Y la gente de afuera se da cuenta. Algo pasó con este hombre. Algo pasó con esta mujer. Aleluya. Ahora, quiero ir a esto. Hermanos, el arrepentimiento no es llorar. Escúchenme bien. No se dejen cautivar por la gente que llora en las iglesias. Porque generalmente esas iglesias carismáticas, neopentecostales, les mueven las emociones, los sentimientos y comienzan a llorar. Pregunta, ¿eso será el arrepentimiento? ¿Ah? No, porque muchas de esas lágrimas son lágrimas de cocodrilo. ¿Cuántas mujeres han visto llorar por causa de los cocodrilos de sus maridos? Mamita, nunca más te voy a pegar, no voy a tomar, mamita, no te voy a engañar. ¿Ah? ¿Sí o no? Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, lo mismo. Vuelven a llorar. Esas son lágrimas de cocodrilo, hermanos. Y así hay muchos dentro de las iglesias que vienen a llorar con lágrimas de cocodrilo. Pero el arrepentimiento, vuelvo a repetir, no es llorar. El arrepentimiento es cambiar. Tiene que haber evidencia de un cambio en la vida de ese nacido de nuevo, de ese cristiano. Y vuelvo a repetir, no es que va a dejar, no es que no va a pecar nunca más. Alguna vez lo va a hacer, pero no es continuo, no es cada día. ¿Están entendiendo? Hermanos, arrepentimiento es cambiar de rumbo. Antes ibas con los del mundo, pero diste un giro de 180 grados, ahora vas en contra de los del mundo. Rayos. Pero, ¿qué se ve en las iglesias de hoy?
Muchos piensan que porque la gente llora, ya ha cambiado. Y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, pero siguen pecando, siguen pecando, siguen pecando. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? A veces pensamos que Dios es como los hombres, que le vamos a poder mentir y engañar con lagrimitas. No, hermanos, Dios no se deja conmover por eso. Aleluya. ¿Saben qué es lo que quiere Dios de sus hijos? ¿Saben o no? Que le obedezcan. Eso es lo que quiere Dios de tu vida, de mi vida. No te quiere ver chillando ahí, como si fueras la chilindrina. Lo que Dios quiere es ver un cambio, que le obedezcas. Romanos capítulo 6, versículo 14. Mira lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, aquí hay una promesa. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Es verdad que es un proceso. Pero hermano, ya ha pasado ese tiempo. Aquel que diga, yo no puedo vencer este pecado, yo no puedo vencer este pecado, es que algo está pasando contigo. Algo está pasando contigo. Porque aquí hay una promesa. Dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Ya no eres esclavo del pecado. Gloria a Dios. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pueden ver que no es por la ley que vencemos el pecado, sino que es por la gracia que vencemos el pecado. ¿Sí o no? Aleluya. Porque Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario para nosotros. Por eso es que, hermanos, si hay un cambio, una transformación en nosotros, no es porque nosotros tuvimos las fuerzas para vencer el pecado, sino es la gracia de Dios, la victoria que Cristo nos regaló allí en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso, si eres un verdadero cristiano, escúchame bien, la gracia de Dios te va a ayudar a vencer tus pecados, a vencer como eras antes. Te va a ayudar a vencer ese viejo hombre. Amén. Porque ya no eres tú. Amén. No es la ley de Moisés, sino es la gracia de Dios. Amén. Por eso es inevitable que aquel que ha nacido de nuevo, como consecuencia, como evidencia, va a dar buenas obras, buenos frutos. Romanos 6, versículo 17. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, miren, está hablando en pasado, erais esclavos, ya no somos. ¿Están entendiendo? Entonces, si un cristiano es esclavo del pecado y cada semana se va a los antros, sigue fornicando, sigue haciendo las cosas, ese no nació de nuevo. Tiene que arrepentirse y humillarse delante de Dios. Gloria a Dios. Porque éramos esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aleluya. Por eso, hermanos, la doctrina es importante. Porque si alguien es expuesto a una falsa doctrina, va a continuar bajo pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la única forma en que te libres del pecado es por la doctrina correcta. Aleluya. Por la doctrina bíblica. Aleluya. Por la fe en Jesucristo y por gracia, Él te va a salvar. Pero si tú quieres seguir añadiendo a la gracia obras, estás perdido. Estás perdido, vas a continuar en pecado. La única forma en vencer el pecado es por gracia, por fe en Jesucristo. Ya se los he dicho. No hay otra forma, humíllate delante de Él. No hay fórmulas mágicas. No hay oración mágica para que tú cambies. Solamente es por la gracia de Dios. Por eso es importante la doctrina bíblica. Pero lastimosamente hoy día las iglesias se han hecho a un lado de la doctrina bíblica. Es triste. Aleluya. Entonces, solo la gracia de Dios
nos ayuda a vencer el pecado. Ah, pastor, ¿que acaso la ley de Moisés y la ley de Cristo no son la misma cosa? Sí, eso es verdad. Pero en el sentido en que Cristo cumplió toda la ley ceremonial y predicó la ley moral. Y esa ley es la que debemos de cumplir. ¿Y cómo podemos cumplir esa ley? ¿Cómo? Por la gracia. Solamente por la gracia. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. No es algo que nosotros pudiésemos ganar por nuestros propios méritos o por nuestros propios medios. La gracia es un regalo. Por eso esta lucha no trata, o mejor dicho, esta lucha, hermanos, no se trata de decir no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. No se trata de eso. Y cada día estás concentrado. No voy a mentir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, rayos. La única forma de vencer esto es rindiéndonos a los pies del Señor y pidiéndole misericordia, Amén. rogándole por su gracia, Amén. porque solamente su gracia nos va a ayudar a vencer el pecado. Amén. Ya dejen de luchar ustedes, ya se los dije la semana pasada. Amén. Y si no entendiste, ve el video que está ahí en YouTube. Tienes que humillarte a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Romanos capítulo 6, versículos 20, y lo vamos a leer al 22. Miren lo que dice. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y nuevamente, erais, ya no lo somos. Y cuando dice erais libres acerca de la justicia, o sea, acerca de nuestra relación con Dios. Como éramos pecadores, estábamos perdidos. Gloria a Dios, aleluya, estábamos libres de la justicia de Dios. ¿Están entendiendo? Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero miren, versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuchen, y esto es importante, y esto evidencia que alguien es un verdadero cristiano, un nacido de nuevo. Miren, el fruto, ¿qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto que vamos a dar? ¿Ah? La santificación. ¿Están entendiendo? Aquel que ha nacido de nuevo va a ser un proceso, evidentemente, pero vamos a ir siendo santificados, 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 santificados. Y la consecuencia final, ¿cuál es? La vida eterna. Nos espera la vida eterna, hermanos. Y Pablo está mostrando esto como algo inevitable. Es decir, aquel que es regenerado por Dios, inevitablemente su vida va a ser transformada. Y aunque siga pecando, va a aborrecer el pecado. No va a practicar el pecado, no va a vivir en pecado. Y en ese proceso se va a ir santificando cada vez más y más y más y más. Por eso la semana pasada les dije, miren sus vidas hace unos años atrás. ¿Ha habido un cambio? ¿O siguen siendo los mismos? ¿Ah? ¿Sigue siendo, gloria a Dios, el mismo mentiroso, la misma mentirosa? ¿Ah? Pregúntate. Y tú sabes tu vida. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y vamos a ver que esta lucha no es solo de nosotros con respecto a la salvación, con respecto a la santificación. Porque la salvación, ya se los he dicho, es monarquista. De principio a fin le pertenece a Dios. Pero la santificación es sinérgica. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Pero el trabajo mayor lo hace Dios. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto. Y cuando dice persuadido, estoy convencido, estoy seguro. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Él nos va a ir perfeccionando, nos va a ir santificando, nos va a ir cambiando.
Por eso, hermanos, si dependiera solo de nosotros nuestra salvación y nuestra santificación, fracasaríamos, porque somos malos. Por eso aquellos que quieren añadir a la gracia obras están perdidos, nunca van a llegar lejos, nunca van a cambiar, porque no es con nuestras fuerzas. Esos hombres van a fracasar. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos malos. Por eso damos gloria a Dios, porque la salvación solo depende de Él. Y la santificación depende de Él más que de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso estamos seguros que nuestra salvación no nos quita nadie. Gloria a Dios. Porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Amén. Ahora, quiero rescatar lo que dijo Pablo en el versículo 22. Volvamos a Romanos 6. Quiero rescatar. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermanos, y la palabra siervo viene de la palabra griega doulos. Y doulos significa esclavo. Es decir, antes éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. Ahora somos esclavos de Cristo y servimos a Cristo. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Qué es un esclavo? ¿Ah? ¿Qué es un esclavo? El que sirve, el que obedece a su amo. El esclavo está amarrado a su amo y no puede escapar de su amo. ¿Sí o no? Escuchen, si tú eres esclavo de Cristo, harás lo que Cristo quiere. Y si no quieres hacer lo que Cristo quiere, entonces todavía eres esclavo del pecado. Alguien dirá, pastor, entonces Cristo nos obliga a hacer las cosas que no queremos hacer. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si alguien quiere seguir pecando, es porque todavía sigue siendo esclavo del pecado y no de Cristo. Escuchen, cuando Cristo libera a una persona, esa persona comienza a amar lo correcto, comienza a amar lo bueno, comienza a amar la justicia, comienza a amar la santidad. Y todo esto es una señal de que esa persona es libre del pecado. Algo pasa. Ahora esa persona tiene su conciencia tranquila delante del Señor. ¿Sí o no? En el mundo, ¿cómo andábamos, hermanos? Cuando te ibas a tomar y había una pelea y a alguien le hiciste volar los dientes o le torciste la nariz, estabas ahí preocupado de que no te hagas de la policía, porque te metiste en problemas, porque te robaste el dinero de tu papá, de tu mamá, te lo gastaste. Gloria a Dios, el dinero que era para alimentar a tus hijos, a tu esposa. ¿Sí o no? ¿Y cómo vivías antes? ¿No? Preocupado cada día, no dormías, estabas ahí andando como loco. Pensabas que siempre la gente te estaba siguiendo, pero ahora es diferente. Ahora estás tranquilo. ¿Cómo vivimos ahora los cristianos? ¿Cómo viven ahora? Tranquilos. No tenemos que preocuparnos. Antes te avergonzabas, y vamos a hablar de todo eso más adelante, porque habías hecho cosas malas. Y reaccionabas a tu borrachera y preguntabas, ¿qué he hecho anoche? ¿No me he rayado? ¿No he hecho cosas malas? ¿Por qué? Porque estabas perdido, estabas extraviado, pero ahora estás en paz, en tranquilidad. ¿Sí o no? Y cuando alguien, hermanos, no vive como manda la Biblia, y siendo cristiano entre comillas, entonces no estás tranquilo. ¿Sí o no? No estás tranquilo. No estás bien con Dios. Escúchenme bien, si alguien aquí se siente preocupado, se siente con la conciencia ahí que te está molestando, ¿saben qué? Esa es una señal que solo eres un religioso, no un nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo tiene las manos limpias. ¿Sí o no? No te preocupes por nada, porque no has hecho daño a nadie, no has lastimado a nadie, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nadie. Vives en paz. Romanos capítulo 8, versículo 2.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Escuchen, y vuelvo a repetir. Hay una diferencia entre vivir en pecado, ser esclavo del pecado, que caer en pecado. Entonces, un verdadero cristiano no vive en pecado, pero puede caer en pecado. Escuchen, caer en pecado es un proceso. Y esto ocurre cuando el cristiano se descuida. Aleluya. Y te relajas, dejas de orar, dejas de asistir a la iglesia, dejas de leer la Biblia, ya no buscas a Dios, ya no ayunas. Y en ese momento, el pecado va a entrar a escondidas. Ni siquiera te vas a dar cuenta en ese momento, pero ya el pecado entró en tu vida. Hermanos, el pecado es sumamente sutil. Por eso, hermanos, estén vigilantes, estén despiertos. No vean lo que no deben ver. No toquen lo que no deban de tocar. No prueben lo que no deban de probar. No escuchen lo que no deban de escuchar. No digan lo que no deban de decir. Porque es ahí cuando nos debilitamos. Y es por esas puertas que entra el pecado. Si estás en la televisión o en tu celular y comienzas a ver a las muchachas bonitas, simpáticas, en bikini, comienzas a ver semidesnudos, comienzas a ver a chicas desnudas, de ahí vas a pasar a la pornografía sí o sí. Por eso ten cuidado con lo que ves. No toques lo que no debas tocar. Aleluya. Y a veces pasa eso, ¿no? Estás en tu trabajo, gloria a Dios, y de pronto comienzas a ver que tu compañero tiene un celular, gloria a Dios, un S20, y comienzas a decirle, oye, a ver, préstame tu celular, ay, qué bonito, y comienzas a tocar lo que no debes tocar, gloria a Dios. Y por obtener ese celular, a veces, gloria a Dios, puedes hacer cosas malas. Ten cuidado. Aleluya. No prueben lo que no deban de probar. Ay, ¿qué tiene una copita de vino? ¿Qué tiene una copita de cerveza? Ay, no seas exagerado. Y por esa copita vas a volver otra vuelta a caer en el alcoholismo. No escuchen lo que no deban de escuchar. Ah, es que pastor, me escucho la música de Bronco. ¿Qué tiene de malo? Y por esas musiquitas vas a recordar tu vida pasada y vas a querer volver al pasado. Y no digas lo que no debes decir. Cállate, guarda lo que vas a hablar. No seas chismoso, no seas chismosa, porque puedes causar daño a los demás. Si algo se te confía, si algo se te dice, guárdatelo en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Así entra el pecado, hermanos. Y el pecado penetra a nuestras vidas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ¡pum! Caíste. Pero la buena noticia es que ya no somos esclavos del pecado. Amén. El Señor nos va a ayudar. Amén. Amén. Pero en ese momento el Señor va a permitir lo que sea en nuestras vidas para que nosotros nos apartemos del pecado. Así sea muy doloroso. Porque el Padre al Hijo que ama lo enriquece, lo hace rico, como hoy día predican, no. Lo corrige, lo disciplina, lo castiga. Por eso Dios permite cosas difíciles en nuestras vidas para alejarnos del pecado. Por eso, hermanos, es mejor estar vigilantes, despiertos. No nos vaya a pasar lo que le pasó a David. No estoy diciendo que vas a perder tu salvación, por favor. Pero ¿qué pasó con David? Se relajó, se descuidó, ya no quería ir a las guerras, a las batallas. Vio lo que no debía de ver, vio a una mujer bañándose desnuda, que era casada, adulteró con ella, y no solo eso, vio que, gloria a Dios, aleluya, él tenía a su esposo y quiso hacerlo a un lado, mató a Urías Eteo. Pero si tú lees la Biblia, después de este pecado, la vida de David jamás fue la misma. Ya no fue la misma.
No te digo que perdió su salvación, te lo vuelvo a repetir, pero le vinieron las consecuencias de su pecado. Hermano, todo pecado que tú cometas, recuérdalo, te va a traer consecuencias. No te vas a librar de las consecuencias. Te va a traer, vas a estar llorando. No que perdiste tu salvación. Pero ¿para qué te vas a exponer a eso? Mejor es que estés vigilante, ¿sí o no? Dios. Recuerden, el Señor ya nos llamó y nos metió al proceso de santificación. Y Él va a hacer lo que sea necesario para santificarnos. Y quiero recordarles, hermanos, que Él no falla. Él no deja trabajos a medias. Te va a doler, te va a meter al horno. Mejor es que seamos dóciles, obedientes, estemos vigilantes, porque después te van a venir las consecuencias y no me vengas llorando. Entonces, el hecho de que aunque peques, hermanos, no determina que no seas un verdadero cristiano. No determina, porque sí podemos pecar, pero eso no significa que no seamos verdaderos cristianos. Pero si tú no sientes dolor cuando pecas, esa es una señal de que no eres cristiano. Y si no quieres luchar contra tu pecado, también esa es otra señal de que no eres cristiano. ¿Estás entendiendo? Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Que somos adoptados por Dios, somos hijos y no esclavos. Cristo ya ganó por nosotros la guerra contra el pecado, somos hijos de Dios. Ya no le crean al diablo su mentira de que no eres cristiano porque caes en pecado. Eso es mentira. Pero tampoco le creas la mentira de que eres cristiano aunque practiques el pecado. Las dos son mentiras. ¿Están entendiendo? El cristiano peca, sí, pero no vives en el pecado, no practicas el pecado. Pero si practicas el pecado y te crees cristiano, también te estás engañando, porque esa es una mentira. ¿Estás entendiendo? Ahora, hay consecuencias del pecado. Y la primera consecuencia es la muerte. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Miren lo que dice. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, la primera consecuencia del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir. Y como ya lo vimos, cuando pecamos, al primero que ofendemos es a Dios. Pecamos contra Dios. Por eso es que alguien tiene que morir, porque Dios es la vida. Y ofender a la vida, ¿qué trae? La muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, soy el que da vida. No. Dijo, yo soy la vida. Y si pecamos contra la vida, solo nos espera ¿qué? La muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de justificarse a sí mismos, ¿sí o no? Y se hicieron glorios vestiduras de las hojas de los árboles. Y con eso trataron de ocultar su pecado. Pero Dios, cuando los descubrió, ¿qué hizo? Los cubrió con unos vestidos de pieles de animales. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tuvo que matar a esos animales para resarcir en algo el pecado de Adán y Eva. ¿Pueden ver que alguien tiene que morir cuando pecamos? La paga del pecado es la muerte. Pero la buena noticia para los cristianos es que Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Él pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y no queda aquí la Biblia. Miren lo que dice. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es que Cristo murió por nosotros para que nosotros no tengamos que morir por la eternidad. ¿Qué más dice?
El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lastimosamente, muchas iglesias enseñan cosas antibíblicas, como los pecados generacionales o las maldiciones generacionales. Aleluya. Y la semana pasada ya hablamos de eso. Nosotros no estamos pagando los pecados de Adán y Eva, pero muchas iglesias enseñan que nuestros hijos pagan por el pecado de nosotros, sus padres. Pero eso no es así. Escuchen. Y aquí surge una pregunta. ¿El pecado nuestro afecta a nuestros hijos? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cómo los afecta? Hermanos, si yo soy un borracho, aleluya, y vengo, le propino una golpiza a mi esposa, hago escándalos, hago un show, y mi hijo desde chiquitito me va a ver. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Cuando llega a los 13, 14 ya va a estar jovencito. Él también va a llegar borracho. Y ahí nos vamos a encontrar en la puerta. Ay, hijo, ¿por qué tomas? Ay, vos también tomas. Mi hijo va a pecar más. Pero no que esté pagando por mi pecado. Él pagará por su propio pecado. ¿Están entendiendo? Y esto no significa que exista la mal llamada maldiciones generacionales. Repito, no existen las maldiciones generacionales. Cada cual pagará por su propio pecado. ¿El pecado de mis padres me afectó? Sí. Pero no es que yo esté pagando por los pecados de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, no. Sino que me dieron un mal ejemplo. En otras palabras, esa fue la forma en que me enseñaron en que se vive la vida. ¿Están entendiendo? Y yo aprendí. Y dije, entonces esta es la forma de vivir la vida. ¿Están entendiendo o no? Entonces para mi hijo eso va a ser algo normal. Porque eso yo le enseñé, eso le acuñé. Y en eso afecta nuestros pecados como padres a nuestros hijos. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, no que mis hijos estén pagando por mis pecados. Aleluya. Y esta falsa enseñanza de las maldiciones generacionales está haciendo tanto, pero tanto daño, que las personas ya no quieren hacerse responsables de sus pecados. Hijo, ¿por qué es borracho? Culpa de mi papá. Así le dicen al psicólogo, ¿no? Así le dicen al terapeuta familiar. ¿Por qué eres así, tan mal padre? Es que por culpa de mi papá, es que mi papá sí me pegaba. Pero Ezequiel lo dice claro. El hijo no llevará el pecado del padre, sino que cada uno llevará su propio pecado. Romanos capítulo 5, versículo 14. Aleluya. Miren lo que dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ya enseñamos esto, el pecado original. Vuelvo a repetir, y aunque no pagamos por el pecado de Adán, sí tuvimos consecuencias por el pecado de Adán, que es muy diferente. Es decir, Adán, como representante de toda la humanidad, nos heredó esa incapacidad. No podemos dejar de pecar. Vuelvo a repetir, no podemos dejar de pecar. Y esto nos afectó a toda la raza humana. Y es lo mismo. Cuando nosotros pecamos, estamos afectando a la gente a nuestro alrededor. Afectas a tu esposa, afectas a tu esposo, afectas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos. Y por más que digas, es mi vida, yo hago lo que yo quiero. A ver, ¿no estás afectando a tu mamá, hijo?
Tu mamá va a llorar, va a sufrir. Esposo que andas mal, ¿no vas a afectar a tus hijos? Gloria a Dios. Y no solo eso. Gloria a Dios. Afectas tu economía. Afectas tu paz. Afectas tus proyectos futuros. Y principalmente, afectas tu relación con Dios. Génesis capítulo 13, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo vivía Adán allí en el paraíso? Feliz. De todo árbol comerás, él no tenía que trabajar. No se enfermaba. El clima en el mundo, en la tierra, era perfecto. Y él señoreaba sobre todos los animales. Le dio su ayuda idónea. Estaba ahí como un rey. Feliz. Pero su pecado afectó. Miren. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida. Miren cómo el pecado de Adán afectó inclusive a toda la creación. ¿Sí o no? Porque Dios maldijo la tierra. Antes la tierra producía de una forma natural, sin que nadie la labrase. Ibas a los árboles, te sacabas plátanos, gloriosos, manzanas, naranjas, todo lo que querías. No había estos cambios de clima que hoy día, glorioso, aleluya, tenemos. Él dice que vivía desnudo. Eso quiere decir que había un clima agradable, gloria a Dios, perfecto. Pero por el pecado de Adán se afectó todo esto. Gloria a Dios. Y no solo eso, el pecado produce vergüenza. Ahí mismo Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No sé si les pasa a ustedes. Aleluya. Pero cuando alguna vez yo fallo, me equivoco, no puedo ni orar. No puedo dirigirme a Dios. Me escondo de Él. Me quiero esconder aunque no puedo. Porque le digo: Señor, te fallé, me equivoqué. Pequé, Señor. Y esa también es una señal de que eres nacido de nuevo. Pero si pecas, haces todo lo malo, todavía no reconoces tus errores, no reconoces que tú fallaste y todavía levantas las manos: ¡oh, Dios! Esa es una señal de que no has nacido de nuevo, de que es un hipócrita, es un pecador, que no tienes conciencia de quién es Dios. Pero aquel que conoce a Dios se avergüenza, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes cuando fallaron ahí estaban ocultados como ratones y no se atrevían ni a levantar la mirada? ¿Les ha pasado eso, sí o no? Porque a mí me pasa. Cuando fallo, cuando me equivoco, peco, hermanos. Aleluya. Escuchen, y esta es una advertencia. El pecado es un placer momentáneo, que luego se convierte en dolor y sufrimiento, que puede inclusive durarte toda la vida, y que también puede afectar a todos los que están alrededor tuyo. No porque paguen tu pecado, sino que sufrirán por tu pecado, que es muy diferente. Alguien dirá: ay, pastor, ¿y cómo hay tantos hombres que hacen tanto daño y nunca pagan por su pecado? Hermanos, escúchenme bien, no se confundan la misericordia del Señor, la paciencia del Señor con la justicia de Dios. Dios es justo y tarde o temprano esos hombres pagarán por sus pecados. Solo quiero recordarles que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero eso no significa que Dios se olvidó. Su ira llegará sobre todo hombre que no se arrepiente. Pero lastimosamente hay muchos pastores que enseñan que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y he escuchado prédicas de pastores reconocidos que dicen que Dios ya no tiene ira y que ya no es como en el Antiguo Testamento, que ahora estamos en un tiempo de gracia,
Y es un tiempo de amor, amor y amor. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? ¿Ah? Pregunta. ¿Dios cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Cambió? No. La Biblia dice que no hay sombra de variación en Él. Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Él es inmutable. Él nunca cambia. Ay, no, pastor, pero es que estamos en el pacto de la gracia, sí. Pero por eso Dios cambió. No. ¿Saben lo que es el pacto de la gracia? ¿Ah? ¿Saben? La gracia, hermanos, solo significa que las promesas para nosotros son mejores. Nosotros podemos acercarnos directamente al Señor, pedir perdón por nuestros pecados y así evitar las consecuencias. Y aunque algunas veces no las vamos a evitar, glorioso. Pero si no nos arrepentimos, escúchenme bien, el Señor actuará así como actuó en el Antiguo Testamento. Tengan cuidado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él derramará su ira sobre los pecadores. Y si Dios tiene que emitir un juicio sobre un hombre o sobre un país, Él lo hará. Porque Él es el mismo. Amén. Pastor, entonces Dios emite juicio sobre los hombres y los países, sí. ¿Por qué? Porque los pecados de ese país, por las leyes que se aprobaron en ese país, hermanos, ofenden, agreden a Dios. Y estas leyes están alejando a las personas de Dios. Por eso emite juicio sobre naciones, sobre países. Ahora, ¿Dios también puede castigar a sus hijos? Sí, claro que sí. Hermanos, si Dios no nos castigara, no nos amaría. Hermanos, si yo no castigo a mis hijos, eso quiere decir que yo no los amo. Cuando ellos cometen una infracción, yo los castigo. Pastor, y si sus hijos se arrepienten y se apartan, aún así tendrán que recibir un castigo. Y lo mismo hace Dios. ¿Crees? Y eso se conoce como las consecuencias del pecado. Porque algunos confunden las consecuencias de su pecado con los ataques del diablo. Pero no es así. Pastor, hace tiempo yo era un fornicario y tenía muchas novias. Ahora cambié, pastor. Pero el otro día me llegó una notificación diciendo que tengo que pasar pensiones a 2 de esas mujeres. El diablo me está atacando, pastor. ¿Qué? ¿Qué? Ignorante, lee las escrituras. Las consecuencias de tu pecado te han alcanzado. ¿Estás entendiendo? Y es lo mismo con tu hijo. Es lo mismo con tu familia. No le guías a tu hijo en los caminos del Señor. No le traigas a la iglesia. Haz que se aparte. Y tarde o temprano te van a alcanzar las consecuencias. Vas a venir llorando. Cuando tu hijo sea un borracho, un drogadicto. Cuando se case mal. Cuando sufre en su matrimonio. ¿Qué vas a decir? Ay, Señor, ¿por qué? Porque no le eches la culpa a Dios. Las consecuencias de tu pecado te alcanzaron. Ah, es que yo amo a mi hijito, amo a mi hijita. No, ese no es amor. Porque el que ama a su hijo lo castiga, lo corrige, lo disciplina. Salmos capítulo 40, y vamos a respaldar lo que estoy diciendo. Salmos capítulo 40, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Miren, porque me han rodeado los demonios y me están atacando. ¿Así dice? Males. ¿Qué dice? Males. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quién hizo este salmo? David. Después de que cayó en fornicación, en adulterio y mató a Urías Eteo, le alcanzaron sus maldades. Ustedes saben la historia que les pasó a sus hijos. Sus propios hijos estaban violando a sus hijas. Sus propios hijos se estaban rebelando contra él.
y no vamos a poder escapar de eso. Por eso es mejor andar rectos delante del Señor y estar vigilantes. No te descuides, porque el pecado entra poco a poco. En tu descuido, cuando te alejas de Dios, es ahí donde entra el pecado. Amén. Nosotros mismos somos los causantes de esas consecuencias. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a tu mamá ni a esas maldichas maldiciones generacionales. No existe nada de eso. Simplemente son tus consecuencias que afectaron a tu entorno, a tus hijos, a tu esposa. Entonces aquí alguien dirá: pastor, si me aparto de mi pecado, todo me irá bien y ya no sufriré, ahora seré feliz. Hermanos, yo no estoy diciendo eso. Eso enseñan los predicadores de la prosperidad y dicen: el Señor estaba para hacernos felices, el Señor estaba para hacernos ricos. Pero eso es un falso evangelio. Todo esto es antibíblico, porque esto no enseña la Biblia. Escúchenme bien. Dios está para hacernos santos. Dios nos metió a un proceso. Por eso Dios permite que nos alcancen las consecuencias de nuestro pecado, para así ser transformados y nuestro carácter sea cambiado. Y no solo eso, aún muchas veces, así como Job, estemos alineados con Él, Dios va a permitir tristezas, va a permitir fracasos, va a permitir dolores, va a permitir enfermedades, va a permitir lágrimas, va a permitir desesperación. Y todo esto lo permite porque nos ama y quiere transformarnos. ¿Por qué, pastor? Porque hay cosas dentro de nuestro corazón que nosotros mismos no conocemos. Y Dios quiere sacar al viejo hombre de nosotros. Porque este viejo hombre nos impide tener plena comunión con el Espíritu Santo. Y es por todo esto que Dios permite el dolor y el sufrimiento, para que seamos plenamente santos. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Espero que sí.